correo el enlace. ¿Tá? Bueno, yo les dije que íbamos a empezar por aspecto, ¿sí? De manera que todos recibieron el texto, ¿no? Sí, Carmen. Sí. Recibieron, está. Entonces, lo que voy a hacer es abrirlo y esperen un poco. Vamos a ver primero vamos a empezar por el texto. Digo, ¿por qué será que empezamos siempre por un texto? A ver, ¿por qué? Porque es donde se actualiza la gramática. Exactamente, exactamente. Entonces, al empezar por un texto, de alguna manera bajamos a tierra todo lo que después vamos a profundizar. Y más este tema de las perífrasis, ¿no? Y más este tema de las perífrasis, pero no voy a empezar por perífrasis, voy a empezar por este aspecto. Porque, a ver si es este, está todo pintado, tiene que ser este. ¿Por qué? Porque las perífrasis tienen mucho que ver con el aspecto. Entonces es necesario empezar primero. ¿Se acuerdan que el año pasado, muy rápidamente, hablé de aspecto? Pero tenemos que profundizar un poco más, como para poder de alguna manera entender esa clasificación que hace la nueva gramática sobre las perífrasis. En la nueva gramática está todo lo anterior, es decir, este tema es un tema que se apoya en todas las observaciones hechas por muchos gramáticos anteriormente. Este es un tema que realmente es como, podría decir, compartido y trabajado a partir de observaciones de todos los gramáticos anteriores. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este fragmento. ¿Lo están viendo todos? Yo les había mandado Sí, Carmen. el texto pintado de amarillo. Lo que hice ayer fue pintar de este color medio turquesita otros verbos que no están configurando perífrasis o construcciones que podrían llegar a ser perífrasis, porque quiero que nos detengamos un poco a mirar qué es lo que pasa con estos significados, los significados léxicos que aportan los verbos. Ustedes habrán visto en la presentación que el aspecto se entiende como ese modo de acción, esa modalidad que se transmite a través de un verbo, ya sea a partir del léxico o ya sea a partir de lo morfológico. En este fragmento de Cortázar, por ejemplo, miremos el primer párrafo, con el sobre en la mano, después del merci bien, Madame Durand, salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior, que todos los días anteriores. Cada carta de mamá, aún antes de eso que acababa de ocurrir, este absurdo error ridículo, cambiaba de golpe la vida de Luis, lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. Aún antes de eso que acababa de leer y que ahora releía en el autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencerse, las cartas de mamá. Eran siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida, como había calzado a Laura en su vida y a París en su vida. Cada nueva carta insinuaba por un rato
porque después él las borraba en el acto mismo de contestarlas cariñosamente, que su libertad duramente conquistada, esa nueva vida recortada con feroces golpes de tijera en la madeja de lana que los demás habían llamado su vida, cesaba de justificarse, perdía pie, se borraba como el fondo de las calles mientras el autobús corría por la rue de Richelieu. Vamos a quedar ahí. Este es un hermoso cuento que se llama Cartas de Mamá y está en Armas Secretas. Si no lo leyeron, lo que debemos entender un poco de trasfondo es que Luis y Laura se habían ido de Buenos Aires y de su casa materna, porque ocurrió ahí un problema familiar importante. Laura era la novia del hermano de Luis y bueno, se enamoraron Luis y Laura, y todo esa voluptuosidad que genera el amor hizo que la familia explotara y no tuvieron más remedio que huir. Entonces cada carta de mamá lo volvía a la realidad. Es un poco el trasfondo que se vive, y bueno, y que uno va dándose cuenta de esa realidad de trasfondo a lo largo de todo el relato, como siempre pasa, ¿no? Yo acá lo estoy espoleando. Bueno, fíjense en estos verbos. Cada carta de mamá cambiaba de golpe la vida de Luis. Lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. ¿Ustedes dirían que ese proceso que se transmite a través del verbo cambiar, en este caso, es algo que ocurre todos los días, es algo habitual, es algo que se extiende a lo largo del tiempo? ¿Qué dirían que ocurre con este cambiaba? Yo lo veo como habitual. Sí. ¿Y qué ocurriría si yo les dijera, esta carta de mamá cambió de golpe la vida de Luis? Como que aparece de golpe una carta. Una sola. Una sola, y que es la que cambió, ¿verdad? Sí, entonces, esto que es habitual, ¿lo perciben como consecuencia de el propio verbo cambiar, o de otros aspectos que cambian también? Con cada carta también. Cada carta es lo que, o sea, hay algo en ese sujeto, ¿verdad? Hay algo en ese sujeto que genera lo habitual, ese cada, ¿verdad? Y si les dijera, las cartas de mamá cambiaban de golpe cambiaban la vida de Luis. También. También. Sí, también. Ahora, ¿en dónde? Pero le da como más importancia, me parece, a la carta en sí, cada carta, ¿no? Claro, porque claro, sí, hay una diferencia en las cartas de mamá cambiaba de golpe la vida de Luis, que cada carta, ¿no? Sí. Tiene que haber una diferencia ahí. Me parece que le da como la importancia y el peso digo, que tiene cada una de ellas, que las otras es como, bueno, claro, más general. Exacto. Claro, lo que pasa es que cada es un distributivo, es decir, una primero, otra después, y a medida que iban llegando, a Luis le pasaba eso, ¿verdad? Claro. Porque lo devolvía a ese pasado duro que no quería recordar. Sí, es como una especie de acumulación de cartas, ¿no? Claro. A mí me da la sensación que se reitera la temática de las cartas. Claro. Esa es la sensación que me da, la reiteración. Exacto. Porque el asunto que está detrás en este trasfondo también es que el hermano de Luis murió, tenía tuberculosis y murió. Y es por eso que al final la relación de Luis con Laura pudo asentarse de alguna manera. Pero todos los culpaban igualmente. Entonces, en estas cartas que él estaba recibiendo, la madre hablaba del hermano de Luis como si estuviera vivo. Entonces, eso era lo que a él le preocupaba, que la madre realmente estaba fuera de control su cabeza, ¿verdad?
porque el hermano de Luisa había muerto. Entonces, por eso las contestaba y ni siquiera le decía nada a su esposa de lo que la carta, no se las daba a leer a Laura, para que Laura no se sintiera responsable también de la locura de la madre, de la suegra. Entonces, cada carta a medida eran como bombas que iban llegando. Lo que quiero mostrarles es justamente eso, es decir, el aspecto no está solamente en el verbo, sino en la configuración oracional que rodea a ese verbo. Con los argumentos del verbo, con los adjuntos, nosotros estamos de alguna manera ayudando a aportar un modo de acción en cada una de las oraciones. ¿tá? Un modo de acción, lo digo, un modo del proceso, un modo de acción, Carmen, como lo decían algunos autores del siglo pasado. Sí. que por eso tú lo planteabas en el título como vinculado con la semántica, ¿no? Porque también hacemos una valoración semántica, si se quiere, para determinar el tema del aspecto. Claro, sí. El aspecto es un aporte que tiene que ver con el significado, no solamente léxico, sino gramatical. Porque también acá nos ayuda a ese hábito el cambiaba. O sea, ¿se acuerdan que este pretérito, que es copretérito, que coexiste con otros hechos también pasados, se acuerdan que la propia esencia del pretérito es coexistir, es decir, ocurrir al mismo tiempo que ocurren otras cosas. Y es por eso que sirve también para indicar hábitos. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Sí, Sí, te estamos escuchando. estamos tratando de seguirte. ¿Se están acordando? ¿Se están acordando? Siguiendo el Sí, hilo. sí. Sí. ¿Se están acordando Sí. de eso que ocurre con el copretérito, que es coexistir con otro, ¿verdad? En ese momento, ese copretérito en realidad está Con el pretérito. marcando hechos que ocurren reiteradamente. Cada carta de mamá cambiaba, es decir, a medida que recibía esas cartas, esos días la vida se le daba vuelta, ¿no? Porque lo volvía al pasado. Tengo una pregunta, Carmen. Sí. Me surge de escucharte. Ese proceso que vos decís, ¿no? Que el aspecto se configura oracionalmente, que estará más transparentado, digamos, en algunas oraciones que en otras, ¿no? Supongo, o sea, se da más fácil ver, digamos, cómo las palabras en una oración inciden en la construcción del aspecto en unas oraciones que en otras, digo yo, ¿no? Bueno, de repente te encontrás con alguna oración más prototípica y bueno, la sacás del texto y la mostrás como un ejemplo, pero en realidad siempre el aspecto está vinculado con lo que ocurre con el resto de las palabras de la oración. Es algo que va con él, digo, esencialmente es configuracional. Y eso es lo interesante que se aporta a partir de los últimos estudios realizados en el siglo XX. Esperen un poquito. Sobre aspecto, Elena de Miguel en la gramática descriptiva tiene un capítulo hermoso sobre el aspecto verbal. Se ha dedicado a estudiar el aspecto y el léxico en los verbos a lo largo de toda su carrera. Pobre, y ahora las está pasando feísimas con el COVID, se agarró el COVID por la hija y
y no termina de salir de esa situación post-COVID con... no importa. Pero en la nueva gramática lo que hacen es basarse en todos los aportes de Elena de Miguel de la gramática descriptiva. Ustedes siempre tengan en cuenta que lo que se dice en la nueva gramática, el principio de todo eso está en la gramática descriptiva, ¿no? Es decir, son los aportes que los distintos lingüistas han hecho a los estudios de la lengua. Entonces, si quieren ir para atrás, vayan al capítulo de la gramática descriptiva que hable de eso, ¿no? Porque van a encontrar ahí el trasfondo. Y bueno, y si quieren, pueden seguir yendo para atrás, pero bueno, eso lo hace solo una persona obsesiva como yo. Si ustedes vieran la que estoy yo ahora, yo me río de mí misma. ¿En qué estás, Carmen? Contanos. Bueno, yo soy fan de Poirot. Soy fan, total, porque me gusta todo ese razonamiento lógico que hace el personaje de Agatha Christie. Entonces me miré todas las películas de Poirot que están en YouTube. Toda la serie me miré. Me la miré como ya es la segunda vez. Y me paré en el asesinato en el Orient Express, que es una novela que otros han trasladado al cine de varias maneras. Pero el actor que hace de Poirot, David Suchet, es excelente, el de la serie. Estuvo 25 años personificando ese carácter, lo procesó, lo maduró, lo estudió, se leyó todas las novelas de Agatha Christie, me miré las entrevistas que le hicieron a él. Él se leía y anotaba, porque en las novelas aparecen determinadas características del personaje, y van cambiando a lo largo, ella va aportando datos de su personaje a lo largo de cada una de las novelas. Entonces me quedé en esa, que es una novela en la que Poirot tiene que tomar una decisión ética importantísima. Y miré, me conmueve cada vez que la veo, porque al final de la novela él sale con una cara de angustia terrible por haber tenido que tomar esa decisión ética, y yo dije, a ver si en las demás películas captan ese sentimiento de Poirot, que va desde la justicia, desde la búsqueda de la justicia a la búsqueda de la verdad, a encontrar al culpable, o al permitirle al culpable, después de haberlo encontrado, escapar de alguna manera, porque encuentra que eso que hizo era una necesidad y no lo hizo de malo, es decir, se juega mucho con la bondad, la maldad en el ser humano. Digo, en la medida en que uno va viendo la serie, va viendo cómo Poirot procesa todas esas vivencias y cambia un poco la rigidez con la que él veía las cosas al principio. Y entonces me puse a mirar otras películas que también están en YouTube con otros actores. Y ahora volví a leer, ayer la terminé, la novela, la volví a leer porque quería ver cuál de esas películas era más fiel a lo que Agatha Christie transmitía en la novela. Así que fíjense hasta dónde ha llegado mi obsesión. Me vi como 3 veces las distintas interpretaciones de la novela para ver cuál era la que mejor pintaba al personaje, y todavía después me leí la novela para ver cuál era más fiel a lo que decía. O sea, eso solamente yo con mi cabeza. O María Fernanda también, te digo, no se queda atrás. ¿Eh? María Fernanda no se queda atrás. No, si yo contagio a la gente.
La leí este año, Carmen, porque no la había leído esa. Yo soy fan. Y hace Mira, poco ¿viste? empecé a coleccionar. Ahí saltó ella. Aguanta Y ahora. empecé a coleccionar las que leía cuando tenía 12 o 13 años, esa edición que tiene esas tapas maravillosas. Y este año leí hace poco, la del Orient Express, y está fantástica. La recomiendo. El final. No, está fantástica, pero lo que además está fantástica es la interpretación que hace el actor David Suchet en la serie, porque al final le aporta algo más, es decir, en la serie hay como un crecimiento del personaje de Poirot. ¿Cómo se llama la serie, Carmen? Poirot. Nada La más. serie se llama Poirot y está en Brit TV, están todos los capítulos. Y si uno lee la novela, es así sola esa novela, o sea, ¿no necesitas leer las anteriores? Ah, por supuesto. No, son todas separadas. Podés perfectamente... Igual hay una evolución hasta las últimas novelas que aparece Poirot, Carmen, que me imagino que las habrás leído. Sí, sí, ¿no? sí. El final de Poirot está... Claro, pero el personaje, digo. Sí, no, el asesinato en el Orient Express, en realidad, yo no sé, en la serie lo que hicieron fue ordenarlas para mostrar cómo Poirot llegaba a ese final que aparece en telón, en cortina. Digo. Ahí va, sí, sí. Esa novela, además, Agatha Christie la escribió como 10 años, después siguió escribiendo, pero ella quería matar al personaje para que no pasara lo mismo que pasó con Sherlock Holmes. Entonces quería matar al personaje y aparece y dejó esa... No le sigas spoileando, Carmen. Como Cervantes con Quijote, lo mismo. Claro. Vargas Llosa ya lo dijo. El personaje muere en algún momento, obviamente. Lo que pasa es que en la novela murió, ella ya lo mató mucho antes de que, porque después siguió escribiendo sobre Poirot, pero la novela esa la dejó en una caja cerrada para que la publicaran después de que ella muriera. Eso quería decirle. Entonces, en la serie, porque además intervinieron, en esta serie intervinieron también los hijos de Agatha Christie, pidieron determinadas cosas para que se respetara lo que su madre había escrito. Y hablaron con el actor y todo, hubo entrevistas importantes. Entonces, fueron ordenando las películas, los episodios, como para mostrar la evolución del personaje, que llega hasta el final de la vida, cuando ya está viejito. Pero la verdad es que lo que es muy recomendable es la actuación de este hombre, que es como si tiene unos cuentos preciosos, unas anécdotas preciosas sobre algunas circunstancias, que están todas en YouTube, hay entrevistas sobre circunstancias de cómo se grabaron determinados episodios y cómo lo veía la gente. La gente en Inglaterra lo identificaba totalmente con Poirot, totalmente. Pero bueno, estoy en eso, así que fíjense, me vi 2 o 3 interpretaciones y después me fui a la novela para ver cuál era la que... Digo, esas son cosas que solamente hace un fanático. Fernanda, vos vas por el mismo camino. Ten cuidado. Ahora entiendo, Carmen, por qué esa similitud con Poirot cuando llegaba y le pasaba el pañuelito usted al escritorio. Bueno, sí. Y bueno, tenía que limpiarlo de las tizas. Es verdad, todavía había tiza. Sí, sí, sí.
todavía había tiza, yo tenía que limpiarlo. Pero sí. Poirot y yo, es como Bello y yo, somos uno solo. Bueno, entonces, lo que les decía es eso, ¿verdad? Carmen, Sí, disculpa la interrupción. A mí no me llegó este texto ni ningún otro material además del de grupo nominal. No sé si a los claro, demás porque sí. yo a vos no te tengo, porque yo a Claro. vos no te tengo en este grupo. Yo a vos te tengo en el grupo de 18 capitales. Sí, ingresé mal. ¿Eh? Recién me doy cuenta que ingresé mal. No, pero es que seguramente, pero a ver, a vos te llegó este link, entonces estabas incorporada En los dos. claro, estás incorporada en los dos. Pero Yo Cecilia, participé el 12. tú participaste el 12. Y anoté la fecha de hoy. Entonces. Por eso yo te preguntaba, ¿qué estabas haciendo en este grupo? Digo, si querés estar en los dos, no hay ningún problema, Cecilia. No, se ve que me equivoqué. Yo anoté la fecha de hoy, como la que correspondía para el grupo 18 capitales. Me di cuenta por los No, por los que pero están para presentes. los Que 18 no. capitales lo que hicimos fue correr la fecha, Sí, porque es verdad. caía en vacaciones y era Me en confundí julio, yo. el 27 de Sí. julio, creo, una cosa así. No te Pero no preocupes. importa, Cecilia, quédate. Si te interesa, quédate. Podés hacerlo, entrar en los dos. Digo, lo que pasa Bárbaro, no hay es problema. que no hay ningún problema. Pero, bueno, yo te lo mando después, aparte, porque Bárbaro. este texto se lo mandé a la gente de Maldonado. Estás en el grupo más avanzado, digamos, porque con Maldonado empezamos en 2018. O sea, ya pasamos por sintagma nominal y ya pasamos por Sí, no te preocupes. Ahora ya me ubiqué. Bárbaro, gracias igual. Entonces, con cambiaba, yo me puedo encontrar, según el entorno y según el tiempo en el que esté conjugado, me puedo encontrar con un aspecto que puede ser habitual o no delimitado, es decir, reiterativo, o me puedo encontrar con un aspecto que sea bien puntual, que sea un hecho que es realizativo, como decir, la carta de mamá cambió de golpe la vida de Luis. ¿Ah? Es decir... Carmen. Sí. Con este verbo cambiar, entonces podemos ver el aspecto léxico por el mismo significado del verbo, pero además el morfológico por el tiempo en el que está conjugado. Exacto. Y además lo que tú decías de la construcción de la oración en cuanto a los complementos, ¿no? Ese cada carta de mamá y ese de golpe, ¿no? Porque el que delimita es ese de golpe, ¿no? Claro, el que delimita, el que pone... ahora, fíjense que lo delimita, pero con ese cada... no es, se te está diciendo que no es algo que ocurrió una única vez, sino que ocurre cada vez que llegan cartas de la madre, porque la madre le habla del hermano como si estuviera vivo, y eso es lo que a él lo descoloca totalmente. ¿Ah? Carmen, pero el aspecto en ese cambiaba, igual seguiría siendo eso habitual reiterativo, ¿no? Porque me perdí ahí. Vos dijiste después... Es que es reiterativo y es habitual cuando se le suman los otros elementos de la oración, cuando se le suma el distributivo cada, cuando se le suma el adjunto de golpe, porque es un adjunto, es un circunstancial. Sí, eso lo entendí. Pero entonces cuando vos dijiste es puntual, realizativo, es cuando decidís cambió. Cambió. Claro. Es decir, ahí se le suma la presencia de ese tiempo pretérito que tiende a ser algo puntual y algo que ocurre una sola vez y ya está, ¿verdad? Se te cambia totalmente lo que se está diciendo, ¿verdad? El aspecto, digamos, es
depende de la construcción en sí misma. Si, fíjense, vamos a ir, porque acá nos podemos encontrar con mucha cantidad de copretéritos, porque en realidad en este párrafo se está hablando de algo que ocurre permanentemente. Entonces, prácticamente todos los verbos están marcando ese hábito. Insinuaba, borraba, corría, todos están marcando cierto hábito, porque son todos procesos que son realmente acciones o realizaciones que ocurren al mismo tiempo que llegaba la carta de la madre, que era periódica, todos los meses llegaba una y era el tiempo en el que Luis ahí se descolocaba. Pero vamos a supiera, dice, si supiera lo que es el calor, pensó Luis, si pudiera andar una tarde de febrero por la avenida de Mayo, por alguna callecita de Liniers, ahí se daría cuenta de lo que es el calor, ¿no? Porque se encontró con un obrero que se estaba quejando del mormazo. Entonces, fíjense, si supiera. Yo ahí tengo un verbo que está conjugado en un pretérito del modo subjuntivo y que está dentro de una oración condicional, digamos. Está dentro de la prótesis de una condicional. Ahora, a pesar de todo eso, que apunta a un hecho que en realidad es contrafáctico porque no ocurre así, el tipo que dijo que hace un mormazo en París no sabe lo que es el calor de Buenos Aires, pero si lo supiera, o sea, aparece ese subjuntivo porque en realidad es algo contrafáctico, pero el verbo saber tiene un soporte semántico que implica algo delimitado o algo no delimitado. Cuando yo sé, ¿qué implica el verbo saber desde su semántica, desde su lexema? Una vez que sé algo. ¿Este sería en el aspecto léxico un estado? Es. Entonces no estaría delimitado. No está delimitado, es un estado. Porque Claro. el verbo saber implica... Es no controlado y no dinámico, según Dick. Sí, porque, pero es un estado, ¿verdad? Porque implica una continuidad. Una vez que yo sé, lo sigo sabiendo. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos una sumatoria, ¿verdad?, entre lo que implica el subjuntivo como modo y tiempo, ¿verdad?, que supone hechos que no ocurrieron, que es posible que pudieran ocurrir, por eso decimos que es contrafáctico, porque en realidad estamos hablando de posibilidades, y no de hechos concretos, pero igual el verbo, desde su significado léxico, apunta a un estado, ¿verdad? A un hecho no delimitado en el tiempo. ¿Y qué pasa con el verbo sacó, que está abajo? Sacó otra vez la carta del sobre sin ilusiones. El párrafo estaba ahí, bien claro. Era perfectamente absurdo, pero estaba ahí. Es puntual. Es asertivo, ¿no? Es una oración asertiva, ¿no? O sea, es una acción concluida, finita. Exacto. Ahora, esa finitud la da el verbo conjugado, la da el tiempo, o la da también el significado del verbo. Creo que el significado del verbo también. Las dos cosas, porque el pretérito... Teniendo en cuenta que es una realización, contribuye, ¿no? Claro. Sí.
O sea, yo acá tengo una finitud en la que se suma el significado del verbo con el significado gramatical del tiempo. Entonces lo tengo absolutamente finito, ¿verdad? A pesar de que diga otra vez. O sea, es algo que él ya había hecho en momentos anteriores, porque la carta la sacó y la volvió a meter en el sobre varias veces, la leyó varias veces, pero cada uno de esos actos es finito, terminado. Ahora, ¿qué pasaría si se dijera, sacaba la carta del sobre sin ilusiones? Sin el otra vez, porque ese otra vez... Como que vincula con la idea traumática de que siempre que abre la carta sabe que va a llegar de alguna manera el reproche de la madre, es como más durativo, ¿no? Claro, sí. Es más, apunta más a una reiteración, ¿verdad? Sí, acíclico. Claro. Ahí está, que es algo cíclico, es algo que ocurre y ocurre. Sacó varias veces, pero si dice sacó otra vez, bueno, es algo completamente puntual, ya se sabe que lo hizo antes, pero apunta a que obviamente lo que va a seguir es que el párrafo estaba ahí bien claro, era perfectamente absurdo, pero estaba ahí, la madre hablaba del hijo muerto como si estuviera vivo. Era eso lo que lo estaba sacando de quicio a Luis, ¿verdad? De todas maneras juega muy bien con la ambigüedad, ¿no? Porque dice, sacó otra vez la carta del sobre y ahí da la idea de finitud. Pero cuando dice que saca la carta del sobre sin ilusiones, sí, es que de alguna manera hay una experiencia previa que, que lo desmotiva, porque hay una asociación negativa cada vez que ve que el remitente es la madre. Claro. Entonces ahí hay como una situación de ambigüedad, o sea, algo preciso, puntual, sacar la carta, pero al hacerlo sin ilusiones, porque hay una conexión emocional con ese pasado, como podríamos decir compleja, negativa, y vincula con experiencias previas también, ¿no? Vincula con experiencias previas, pero no previas de meses anteriores, sino previas de ese momento también, porque volvió a leer el párrafo porque era tan increíble para él que la madre estuviera hablando del hermano como que estaba vivo, que él pensaba, en algún momento llegó a pensar que era él el que estaba realmente mal de la cabeza y estaba leyendo mal. O sea, iba por ahí también la cosa. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien? No sé. No, porque yo escuché decir a Laura, cuando estaba haciendo la explicación, dijo, sacó otra vez, pero habló algo de finitud, pero ahí no hay. Ahí hay una continuidad, ¿no? No, mencionaba la idea de finitud dada a partir de la utilización del pretérito perfecto simple. Como acción concretada, como acción perfecta, porque está concretada. Perdón, acá Tano me distrajo. ¿Quién dice que, a ver, cuál es la discusión? ¿No lo ven como algo concluido? ¿Me están escuchando? Sí, sí. A mí lo que me confunde es ese otra vez. El otra vez, claro. El otra vez no me deja, no me permite como que sea algo concluido. El otra vez. Incluso, te digo más, incluso si lo cambiamos al pretérito imperfecto. Sí. El otra vez como que no me permite, ¿no? Tener esa idea de algo que quedó concluido. Pero yo creo que la delimitación está en el significado del verbo sacar, me parece, porque es una realización, ¿no? Claro. El verbo creo que es ahí. El verbo sacar es realizativo, ¿está? Cuando uno saca y ya está, y dejó de sacar. Exacto. Entonces, ¿Pero es una realización o es un logro? Yo ahí me confundo. No,
Es una una acción. realización. El logro es cuando vos estás, el prototipo del verbo que supone un logro es llegar, por ejemplo. ¿Qué supone el verbo llegar? Estar trasladándose y finalmente encontrar una meta. Acá con el verbo sacar, vos estás enunciando una realización. Lo que pasa es que el logro, de repente, se obtiene a lo largo de todo el resto de los enunciados que se dicen en ese párrafo. De varios intentos, por ejemplo. Porque ¿qué logró darse cuenta al sacar la carta del sobre? Que no era mentira lo que él estaba lo que él estaba descubriendo, que la madre realmente estaba hablando del hermano como que estaba vivo. Entonces, el logro en realidad viene por ahí, terminó por convencerse de que era lo que él había leído era eso justamente, y no se había equivocado en la lectura. Pero en realidad es una realización. Ahora, Débora, cuando vos decís que ese otra vez te confunde, es que están sos tú la que lo decís, ¿no, Débora? Sí, soy yo. Sí, igualmente. Sí. Porque ese otra vez supone una reiteración de hechos, pero no es lo mismo decir otra vez que cada vez. Si hubiera dicho cada vez, no tenía más remedio que utilizar el copretérito. Sacaba cada vez la carta del sobre. Claro. Porque con el copretérito vos podés apuntar a hechos que son habituales y que son acciones que se reiteran, aunque sea en minutos, pone la carta en el sobre, la saca del sobre, la vuelve a poner, la lee, la vuelve a meter en el sobre, pero ese otra vez supone que hubo veces anteriores y esta es una más. Claro. Carmen, te hago una pregunta. ¿Se podría modificar la ubicación de ese otra vez? Por ejemplo, sacó la carta del sobre otra vez sin ilusiones. Sí. Lo que pasa es que eso como que confirmaría la idea de que el sacó es delimitado. Sí, sí, puede ¿no? ser. Lo que pasa es que, a ver, ese Se otra me ocurrió vez, mirando el ejemplo. si vos pones ese otra vez entre comas, sigue siendo un adjunto que de alguna manera apuntaría a toda la oración, es un adjunto oracional, ¿no? Si vos lo dejás sin comas y al lado de sacó, o otra vez sacó la carta del sobre, o sacó otra vez bien pegadito, esté antepuesto o pospuesto, realmente es un adjunto que modifica a sacar. Ahora, si tú lo corres para sin ilusiones, entonces ahí y sin comas, lo que te está indicando es que sin ilusiones lo leyó una y otra vez. Claro. Ahí estaría modificando a sin ilusiones, no estaría modificando a sacó. A sacó. ¿Ah? Sí. Es decir, que no tuvo ilusiones al principio y no tuvo ilusiones en esa instancia también. Es decir, el orden de los elementos oracionales es fundamental para mostrarnos a nosotros hacia dónde se dirigen las palabras con sus referencias y sus funciones oracionales, ¿no? Ese otra vez realmente podría estar en un lado o en otro justamente porque es un adjunto, pero según el lugar va a pesar sobre sacar, o va a pesar sobre sin ilusiones, o va a pesar sobre toda la oración como un modificador oracional. Carmen, pensaba también desde el punto de vista literario que
si bien no armonizaría el otra vez con el sacó, pero que es necesaria esa construcción, esa dicotomía para también expresar el conflicto emocional del personaje, ¿no? Claro, sí, como que es funcional también desde ese punto de vista. Por supuesto, porque nos está diciendo que en realidad era un acto que él con esa carta estaba haciendo, lo hizo varias veces, ¿tá? Porque para él había incredulidad respecto de lo que estaba leyendo, ¿tá? Pero quise empezar por acá para que ustedes vieran cómo las palabras que rodean a cada verbo van a ayudarnos a interpretar ese aspecto léxico, ¿tá? El aspecto léxico se construye junto con las palabras en una oración. No es solamente una responsabilidad del verbo solamente. ¿Ah? Por eso... Carmen. ¿Qué? O sea que como que ese otra vez le daría a esa realización como la duración en cierta forma. No exactamente la duración, no. La reiteración. La reiteración. Como que fueron varios intentos, ¿no? Fueron varios intentos, pero cada uno de esos intentos ¿Te afectaba? por supuesto que lo afectaban, pero cada uno de esos intentos fueron terminados. Él sacaba la carta, él sacó la carta, y el propio verbo sacar implica un hecho puntual. ¿Ah? Lo convertimos en acciones reiteradas a través del otra vez, que era lo que a Débora le estaba... Me rechinaba. Claro, le rechinaba, porque el otra vez implicaba reiteración de determinadas, de determinadas acciones. ¿Sí? Pero... ¿Y en sacaba cada vez? Porque me quedé con el ejemplo que diste hoy, en ese cambio que se hizo. O sea, que ahí no es reiteración, ahí que sería... Ahí también es reiteración. Lo que pasa es que no es lo mismo, porque te aparece el cada, que implica una reiteración que se continúa en el tiempo. En cambio, con este otra vez, si bien es algo que él hizo varias veces, aparentemente otra vez puede apuntar a una finalización de esos actos reiterados. Claro. Con el sacaba cada vez te está mostrando a una persona nerviosa que no se conformaba con lo que había leído y vivía sacando la carta del sobre hasta que el sobre terminó roto de tanto que ponía y sacaba la carta en él. Sacaba la carta de él, pero con el sacó como que hay un corte, y ese corte lo da no solamente el verbo en pretérito, sino el modificador otra, que de alguna manera está mostrándonos que lo hizo otra vez, lo había hecho unas cuantas, pero no hay una proyección hacia adelante pensando en que lo podía volver a hacer. Bien. ¿Tá? Pero eso lo da el verbo sacar en pretérito y lo da la palabra cada. Si también podríamos haber dicho o podríamos haber leído, sacó cada vez la carta del sobre. Y ahí está dando los hechos, ahí se acerca un poco más a lo que Débora intuía por el lado de la reiteración, ¿verdad? Un sacar que empieza y termina y que lo hace cada vez, pero cada vez que ¿qué? Porque ese cada
tiene que ir relacionado con algo cada vez que recibía las cartas de mamá, o cada vez que miraba el sobre, sacaba, o sea, hay un cada que se tiene que relacionar con algún hecho. De la misma manera que yo estoy compartiendo con ustedes, ya no sé lo que estoy compartiendo. Porque les puse pero ustedes siguen preguntando por el texto, entonces vamos a volver a ver el texto. Cuando están en el texto, Ahora sí. cada carta de mamá, aún antes de eso que acababa de ocurrir, este absurdo error ridículo, cambiaba de golpe la vida de Luis. O sea, con ese cada vez que recibía una carta de mamá, la vida de Luis cambiaba. ¿tá? Entonces hay una continuidad en esos hechos que se van reiterando todos los meses. Pero la continuidad de esos hechos que empiezan y terminan lo va a dar la palabra cada. Y el verbo cambiaba en copretérito, que implica esos hechos habituales que se repiten a lo largo, son como hábitos, ¿verdad? Se repiten a lo largo de la vida de una persona, ¿verdad? Pero si nosotros en sacó otra vez hubiéramos puesto sacó o sacaba cada vez la carta del sobre, quiere decir que cada vez que la recibía, la sacaba, es otra situación, apunta a otra situación completamente diferente. ¿ah? Lo que quiero mostrarles con esto es justamente cómo no solamente el verbo, sino el resto de las palabras que nosotros elegimos para transmitir determinado mensaje, influyen en esa modalidad de acción que aporta el aspecto. ¿Está? Algo similar ocurriría que cuando se preguntó bruscamente que haya continuación, esa influencia que hay del aspecto, ¿no? Claro, porque tanto el verbo sacar como el verbo preguntar son realizativos, ¿verdad? Si tú los conjugás en pretérito, esa realización, ayudas a que esa realización tenga una finitud. Y ese bruscamente ayuda más todavía a que es un hecho puntual, ¿verdad? No es un hecho que se reitere o que se continúe en el tiempo de otras maneras. Perdona, Carmen, me perdí. ¿Cuándo es que ayudás a que tengan finitud el verbo preguntar? Que ayudás más a la finitud cuando tú lo conjugás en un pretérito, porque es decir, hay dos pretéritos que en español tenemos dos pretéritos que marcan el aspecto o continuativo o delimitativo. ¿tá? El copretérito es continuativo. Eso es lo que aporta flexivamente el copretérito. Apunta hacia una continuidad, porque coexiste y al coexistir continúa, se extiende en el tiempo, no tiene marcas delimitadas ni de comienzo ni de final. En cambio, con preguntó, tú tenés un aspecto totalmente delimitado. No es lo mismo preguntó que preguntaba. Preguntaba, como el verbo es realizativo, apunta a un hábito. Cada vez que llegaba preguntaba lo mismo, ¿tá? Porque el verbo es realizativo. Después vamos a ver cómo el aspecto flexivo incide sobre el aspecto léxico en verbos de determinado tipo, porque en un verbo realizativo como preguntar, que supone la realización de un hecho puntual, ¿verdad? Si vos decís preguntó, lo preguntó una vez, punto, ya está, se acabó.
con el verbo conjugado en pretérito, la delimitación queda todavía más marcada. En cambio, si vos decís preguntaba, el verbo es un verbo realizativo, el verbo tiene una delimitación, pero con la terminación verbal, el morfema flexivo aba, lo que tú haces es aportarle al verbo un hecho habitual. Lo estás convirtiendo en hábitos. Cada vez que llegaba, preguntaba lo mismo. O él siempre preguntaba lo mismo al llegar. Ahora porque me mareé. ¿Aspecto continuativo y realizativo es lo mismo? No. No. Ah, está. ¿Y el realizativo cuál es? El realizativo, por eso vamos a ir a la diapositiva. Porque a mí lo que me genera duda, sí. A mí lo que me genera duda en las realizaciones es la duración y la delimitación. O sea, eso como que me hace cortocircuito. No. ¿Me explico? Porque está delimitado, pero a su vez dura. Y como que eso no lo veo en Sacaba, pero es un problema mío. No es un Pero problema. capaz que porque dura por los adjuntos que están junto a él. Es que es eso, lo que Jimena. me hace también corto a mí. Primero, tenemos que sacarnos de la cabeza, están viendo todos la diapositiva, ¿no? Sí. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que el aspecto es algo que solamente le ocurre al verbo. Eso en principio. Entonces, se genera entre el lexema del verbo y la flexión, y los morfemas flexivos, sobre todo con el pretérito y con el copretérito, se generan cortocircuitos justamente. Porque cuando vos estás diciendo que la persona sacaba, a ver, vamos a poner, por ejemplo, lo voy a escribir acá encima de él, sacaba la libreta del casillero cada mañana. En una oración como esta, en la que yo estoy pensando en mí, yo no sé si ahora sigue habiendo casilleros, ya no sé ni lo que tienen en los liceos. No, libreta digital. Tienen libreta digital, pero bueno, sacaba la libreta del casillero cada mañana. El verbo sacar, en un principio, compararlo con esto. Yo no puedo decir cada mañana. ¿Por qué? Porque cada mañana implica un hecho reiterativo. Reiterativo. Y si lo llego a decir, lo tengo que decir en función de otra cosa que sí estaba ocurriendo cada vez. Yo digo, sacó la libreta del casillero cada mañana para buscar determinada información y nunca la encontró. Entonces ahí yo tengo que justificar ese sacó de otra manera, porque el verbo sacar es un verbo realizativo. Cuando tú sacás y se acabó, sacás los muebles del cuarto y bueno, ya lo sacás, ya lo sacás. Es el pretérito entonces el aspecto realizativo. Entonces, el verbo en sí mismo es un verbo realizativo por su significado, porque sacar implica un hecho puntual. Cuando tú sacás y ya está. Lo sacaste y quedó afuera. La realización es un tipo de significado que puede tener el verbo, o sea. Claro, el verbo realizativo es por su significado léxico. Ahora, cuando tú a ese verbo que supone una realización, que es algo que ocurre muy puntualmente, le agregás una flexión que implica coexistencia, es como una fórmula matemática. Tenés realización más coexistencia, entonces, ¿qué ocurre? Vos realizás ese acto todos los días, entonces por eso aparece cada mañana, ¿verdad? O sacaba la libreta del casillero cuando llegó Luis. Entonces ahí estás
suponiendo que esa realización tiene cierta duración en el tiempo y que termina en el momento en que llegó Luis. Entonces, cuando se le suma a un verbo que implica una realización, se le suma el morfema flexivo de copretérito, se logran determinados significados aspectuales que implican un hábito, y si tú le agregas un morfema flexivo que es terminativo, como ocurre con el pretérito sacó, entonces lo que estás haciendo es duplicar esa finitud del realizativo. Porque el realizativo, el ser realizativo o ser verbo de estado, supone un significado léxico del verbo. Implica que el verbo tiene un significado léxico del cual no se puede desprender. Entonces, a ese significado léxico se le pueden sumar otros aspectos y se generan aspectos reiterativos, habituales, no delimitados, gracias a otras palabras que aparecen en la oración. Carmen. Sí. Yo, antes de lo que estás explicando, estaba repasando lo de Gómez Torrego, y Gómez Torrego lo que explicaba, que había diferencia entre el aspecto y el modo de acción. Creo que es un poco lo que estás explicando, el significado léxico, y ponía el ejemplo de morir y amar. Sí. No sé si estoy equivocada, como que el verbo morir no es durativo, pero dependiendo los adjuntos, como dices tú, o la terminación o la desinencia del verbo, eso va a ayudar a decir que no es durativo, ¿no? Sí. ¿Estoy entreverando? Pero yo te diría que no vayas por el lado ese, porque ahora no me acuerdo exactamente de lo que dice Gómez Torrego sobre aspecto, pero seguramente él está pensando en aspecto por el lado del significado léxico del verbo o por el significado gramatical, y el modo de acción es ese significado configuracional que se aporta en cada oración, no solamente a través del verbo, sino a través de las otras palabras dentro de la oración. ¿Ah? El modo de acción implica eso. Ahora no tengo presente, ¿en dónde lo leíste vos? No, tengo una fotocopia, una fotocopia del libro de él. Acá dice, ¿Pero de nosotros, cuál? a ver, dice perífrasis verbales, sintaxis, semántica y estilística, es lo que tengo. En perífrasis verbales lo debe de decir. Sí, luego. en perífrasis. Claro. Pero decía que, sí, acá decía que el aspecto, nosotros, te lo leo como dice, nosotros lo entendemos como la categoría gramatical flexional con desinencia o sintagmática con verbos auxiliares, que expresa el término o no término de la acción verbal. Y sí. después el modo de acción sería como lo pensaba Andrés Bello, dice, entre verbos permanentes, que son los imperfectivos, y verbos desinentes, que son los perfectivos. Sí, está. Pero yo estoy tratando de relacionar todo esto que tú estás hablando con esto que había leído. Lo que pasa es que te digo, espérate que te digo el año en el que... Claro. A ver si encuentro acá, 1988. Sí, 1988. Ahora. Ya estaba en discusión la noción de aspecto. Exactamente. Por eso Sí. yo les dije, remítanse, si quieren, a la gramática descriptiva y al capítulo de Elena de Miguel. Porque
este concepto de aspecto configuracional es muy posterior a Gómez Torrego. Claro, ahora entiendo, porque nosotros estudiamos en la época, Claudia, ¿te acordás? Estudiamos esto. Sí, sí, y todavía estoy para aprenderlo. Estudiamos esto, por eso. Exacto, pero esto es, digamos, un paso más que intenta explicar cómo se conectan las palabras dentro de una oración para marcar cierto modo de acción. Es el modo de acción, pero no solamente el modo de acción que implica el verbo, sino el modo de acción que es la sumatoria del verbo con su significado léxico, con el aporte flexivo que pueda tener y el resto de los elementos de la oración. Por eso habla más de proceso, ¿no? Claro, es un proceso que se da en el que el verbo participa aportando su lexema, pero además, no te olvides que Gómez Torrego entiende por aspecto básicamente el aspecto morfológico. Y nosotros acá estamos trabajando con otros elementos que no son solamente los aspectos, los datos que aporta la morfología del verbo. ¿Ah? Es otra cosa. Así que por ahora deja a Gómez Torrego de lado. Gómez Torrego te puede servir para tener una lista de perífrasis verbales y todo lo demás. Pero por ahora déjalo de lado. ¿Ah? Porque Bien, gracias, esto Carmen, es un paso adelante. Un paso adelante sobre las consideraciones que los gramáticos fueron haciendo, obviamente. Es como todo, en toda ciencia, y esto a pesar de lo que se parezca a opiniones personales, no deja de ser una ciencia, porque nos apoyamos siempre en las ciencias, uno se sube a los hombros del anterior que dijo algo, ¿verdad? Y ocurre, en las corrientes lingüísticas ocurre eso. ¿Ah? ¿Qué hubiera sido del funcionalismo sin Saussure? Imposible, imposible que avanzara como avanzó el funcionalismo sin los pensamientos saussurianos. ¿Qué hubiera sido del generativismo? No solamente sin Saussure, sino sin Bloomfield, que fue el que en Norteamérica estuvo más o menos en los mismos tiempos en que estuvo de Saussure en Europa, estuvo estudiando el lenguaje desde ciertos aspectos diferentes a lo que se venía haciendo hasta ese momento. ¿Y qué hubiera sido sin los dos, sin de Saussure y sin Bloomfield, sin Humboldt antes? O sea, todo en ciencias se apoya sobre los hombros de algo que alguien dijo antes. Entonces, lo que pensó Gómez Torrego en 1988 era lo que en esa década y en ese momento del siglo XX se estaba pensando en general, ¿verdad? Después, con los aportes semanticistas del generativismo, se fueron dando otras circunstancias que hicieron que el concepto de aspecto evolucionara y realmente se está describiendo qué es lo que ocurre en la oración entera gracias a la sumatoria de determinados elementos dentro de la oración. Por eso les decía que no es lo mismo un verbo realizativo conjugado en un copretérito que un verbo realizativo conjugado en pretérito. Hay una sumatoria, ¿verdad?, de significados. El lexema sac va a seguir siendo realizativo, pero si yo le agrego
una flexión que implica una coexistencia, esa realización se transforma en un hábito. En este otro caso, el lexema sac significa algo realizado y puntual, pero si yo además le agrego en una flexión que también indique algo puntual, ¿verdad? La delimitación va a ser mucho mayor. ¿Entienden por dónde va todo esto? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense lo que dice la nueva gramática, es la estructura interna de los sucesos, no su vínculo con el acto de la enunciación. ¿Se acuerdan que el tiempo verbal sí nos marcaba, era referencial? Es decir, yo tengo un evento que está ocurriendo en determinada línea del tiempo y esa línea del tiempo se va a relacionar con el acto de la enunciación. ¿Se acuerdan de los cuadros que hacíamos, no? Esa línea del tiempo y el acto de la enunciación con el que ese tiempo se vincula. Acá no, acá hay una estructura interna de los sucesos. Entonces, van a ser, por ejemplo, en el aspecto, se van a mostrar hechos que surgen, eventos que surgen, que se terminan, que se repiten, que se perciben únicamente en un punto o que se perciben inacabados. ¿Tá? Todo eso puede ser manifestado a través del aspecto. Entonces, el aspecto se puede ver o se puede vincular con un verbo que esté solito él. Arturo lee el libro conjugado en presente del indicativo, que el presente implica una coexistencia con el acto de la enunciación. Y yo puedo decir, Arturo lee el libro todas las mañanas, o Arturo lee el libro diariamente, ¿verdad? Entonces lo puedo transformar en un hecho habitual si le agrego eso, o ¿qué está haciendo Arturo? Lee el libro en este momento, algo puntual, ¿verdad? Si lo conjugo en presente, supone algo que puede ser habitual o puntual. En cambio, si yo conjugo este verbo dentro de una perífrasis con el gerundio, además que implica duración, no tengo más remedio que interpretarlo como un hecho durativo. ¿tá? Entonces, es lo que ocurre con la estructura interna de ese verbo que conjugado en presente puede indicar algo habitual o puntual, según lo que nosotros aportemos en la oración o en el contexto, o si lo estoy conjugando en una perífrasis, le aporto el aspecto durativo. Lo que se va a explicar en la gramática es por qué pueden ocurrir esas cosas. Entonces, acá es cuando aparecen las clasificaciones semánticas de los verbos. Los verbos pueden indicar, desde el punto de vista léxico, actividades, realizaciones, consecuciones o logros o estados. ¿tá? Entonces, esas 4 clasificaciones léxicas van a verse afectadas de alguna manera por cómo se construye la oración. El verbo en sí mismo, un verbo como vender, supone una actividad que yo puedo realizar todos los días. ¿tá? Es mi actividad habitual. Llorar, si querés llorar, llorá. Llover, manejar un auto, trabajar, es decir, yo puedo aportar cuando enuncio ese verbo, estoy enunciando una actividad que realizo. ¿tá? En cambio, hay otros verbos
que el verbo comer, por ejemplo, es un verbo que implica una realización o una efectuación, es, es un hecho que se realiza, ¿verdad? No es una actividad, porque yo puedo decir, ¿qué haces tú? Vendo libros, ¿a qué te dedicas? Yo acá no puedo decir que me dedico a comer un platillo, no me dedico, porque si no estaría rodando por el mundo. Entonces, son realizaciones puntuales, son efectuaciones. Hay otros que indican consecuciones o logros, por ejemplo, alcanzar, caerse, llegar, perder, pero vieron que aparecen muchos ya con su argumento, alcanzar la cima, perder las llaves. ¿Ah? Son consecuciones o logros, es decir, hechos que tuvieron un proceso y una finalización. ¿Ah? Y luego puede haber otros verbos que son estados, como residir, creer, saber, ser, tener, suponen estados. ¿Ah? Carmen, una pregunta. Esta clasificación semántica de los verbos, ¿en quién se basa la nueva gramática para hacer este análisis, digamos? Acá hay de todo un poco, porque acá, por ejemplo, hay autores que han trabajado con estos conceptos antes. Es una clasificación que se basa un poco en Dick, y después en todos los trabajos generativos posteriores. Ok. Clasificaciones semánticas de los verbos van a encontrar por todos lados, simplemente que acá se restringen a clasificaciones semánticas que ayuden a entender qué es lo aspectual. ¿No? Hay también un librito esperen que cuando lo encuentre les digo cómo se llama la autora, porque se me va el nombre. Morimoto, creo. Exactamente, Morimoto, que es un librito de arcolibros. Sí, es muy bueno este. Que ese si lo consiguen está precioso y bueno. Está muy bueno. Está muy bueno y se tiene en cuenta perfectamente todo. ¿Pueden ponerlo en el chat, el nombre y el libro? Morimoto, espérate que te... Yuko Morimoto, es de 1998. A ver, ¿por dónde anda el chat acá? Yuko Morimoto. Es de Arcolibros. Gracias, Carmen. 1998, el aspecto léxico. Ay. Delimitación. O sea, hay acá una enorme cantidad de autores anteriores que trabajaron en el tema. Entonces, esto se nutre de todo lo hecho anteriormente, ¿verdad? Y por supuesto, yo no sé en qué momento Elena de Miguel hizo su tesis, pero seguramente Yuko Morimoto hizo el doctorado en la Complutense. Seguramente fue, a ver, déjame ver, a ver cuáles son es la bibliografía de Morimoto. Uf, tiene de todo un poco. Lyons, uy, hasta Gil y Gaya está acá en la bibliografía. Kenny.
son todos, es lo que yo les digo, son todos los anteriores. Acá no hay una Comri, el aspecto, Comri es muy citado por los que estudian aspecto, por supuesto, Bello, está Bosque, sobre el aspecto en los adjetivos y en los participios, sobre las diferencias entre los adjetivos relacionales y los calificativos. Es decir, acá hay de todo un poco, porque en aspecto, cuando uno estudia, está Violeta de Monte, la semántica de los verbos de cambio, hay de todo un poco acá, dentro de la bibliografía de Morimoto. Y es muy difícil encontrarte un solo Simpson, los verbos resultativos. Es decir, acá hay un montón de gente que pensó antes, y Morimoto lo que hace es, bueno... Quiero entrar a internet. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nena, ¿estás bien? Sí, 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 estaba buscando algo. Estaba buscando otro autor, un inglés, no me sale el nombre. Estaba buscando un trabajo que yo había hecho y no me acuerdo el nombre. Ay, ¿no te acordás? Uno que habla, o sea, bueno, uno que habla, parece como que es cualquier hombre, ¿no? Pero no me sale el nombre del autor, de un inglés, que también hace una clasificación prácticamente igual, con realizaciones, logros. No sé, será Simpson o será... Bueno, Y no me sale el nombre. Ya lo voy a encontrar. Para decirle a Andrés también ese autor. Bueno, cuando lo encuentres, Porque yo quedé marcado con lo que me enseñaste vos, Carmen, sobre Dick. Que eso es culpa tuya. Claro, pero si ustedes se fijan, acá hay mucho de Dick, digo, Claro. Pero no solo Dick, hay otros. Claro, no, ya sé, por eso mismo estoy preguntando. ¿No será Kenny, Jimena? Cuando tenés ingleses, tenés a Kenny, Sí. tenés... Capaz que sí, capaz que era ese, sí. Sí, porque Kenny es Action, Emotion and Will. Es de 1963. Hay muchos anteriores que han trabajado. Está Lyons con su semántica, que también lo trabajó. Parsons, bueno, Parsons es de Cambridge. No sé, hay de todo, porque acá influyeron todos, americanos y Conry. ¿No será Conry? Bueno, cuando Sí, sigo buscando. Bueno, entonces, se reduce, ellos en la gramática lo reducen a esto, ¿verdad? Y lo suman a otros, hacen como un cruce entre las características de los verbos más las posibilidades que puedan tener de duración, de delimitación o de dinamismo. El dinamismo implica, ese dinamismo es el mismo dinamismo de Dick, es decir, implica el hecho de que son eventos que suponen cierta duración en el tiempo o cierto movimiento. No es exactamente movimiento. Cuando algo es dinámico, el dinamismo es lo opuesto a lo estativo. Por eso los verbos que suponen un estado no son delimitados y no son dinámicos, ¿verdad? Dinamismo como transformación, ¿no? ¿Qué? Dinamismo como transformación sería. Claro, Bien. claro. Es un concepto muy, muy similar al concepto de Dick, ¿verdad? En cambio, las actividades sí suponen cierta duración, no tienen por qué estar delimitadas y sí son dinámicas. Las realizaciones
por supuesto que tienen los 3 aspectos positivos. Las consecuciones o logros no tienen duración, porque cuando vos lograste algo implica que esa duración ya pasó, vos alcanzaste la cima y no hay una duración, hay un hecho puntual que está delimitado y supone una transformación porque es algo que es la consecuencia de algo que vos hiciste antes, ¿verdad? En cambio, el estado es durativo, no es delimitado y no es dinámico. Lo que yo hice fue agregar este cuadro para que lo tuviéramos, tuviéramos los ejemplos, que no lo tienen ustedes, es un cuadro que yo agregué después, después se los mando. Lo único que tiene es este cuadro de diferente, ¿verdad? Es la misma presentación, pero con este cuadro agregado. Fíjense, cuando yo digo que estoy vendiendo libros, supone, o cuando digo vendo libros, es algo que supone cierta duración en el tiempo, cierta extensión. No lo estoy delimitando porque es como una especie de hábito, ¿verdad? Y sí es algo dinámico. Carmen, ¿me explicas un poquito mejor el concepto de limitación que no me queda muy claro? ¿Cómo lo puedo captar mejor? Es cuando algo se corta. Algo que está delimitado es algo que tiene límites precisos. Por ejemplo, cuando tú decís, mirá los ejemplos que suponen una delimitación, míralos acá. Aparecen con su argumento: construir un dique, comer un platillo, leer el diario, recitar un poema, por ejemplo. Recitar un poema. El propio verbo recitar implica un poema, ¿no? Está como el poema implícito como argumento allí mismo, ¿no? Pero está delimitado porque vos fue algo que realizaste, que hubo un proceso y lo terminaste. Entonces, hay delimitación. Cuando tú comes un platillo, bueno, dura mientras, el evento dura mientras lo estás comiendo, pero en algún momento terminaste de comerlo. Por supuesto que no es solo el verbo, es el verbo más, por eso ponen argumentos. Sin el argumento, el verbo comer, es medio difícil que implique delimitación. Pero Carmen, a mí me genera la duda en manejar un auto. ¿No podría también ser delimitado? Porque no voy a estar manejando un auto ¿hasta cuándo? Es como comer un platillo. No sé si me... A ver, y de la misma manera tendrías que decir, no estás vendiendo libros todo el día. Los vendés es una actividad cotidiana, ¿verdad? Por ese lado, sí, digo, son actividades que son cotidianas y en ese sentido son dinámicas, pero no tienen por qué estar delimitadas en sí mismas. Pero comer un platillo sería también cotidiano. Claro, comer un platillo también sería cotidiano, pero no es... todo el tiempo. Claro, vos podés decir, por ejemplo, que el verbo comer es una actividad de la misma manera que leer el diario, que construir un dique. Existe una relación muy íntima entre las actividades y las realizaciones, solo que en las realizaciones lo que se busca es, dentro de esa actividad, una delimitación. En cambio, en las actividades puntuales
no estás marcando una delimitación, porque vos podés manejar el auto todos los días y no tenés por qué indicar que eso está delimitado. Yo manejo el auto todos los días, yo acostumbro a hacer eso, sé hacer eso y lo hago. Lo mismo trabajar. Son actividades que son duraderas, pero cuando tú las enuncias, no tenés por qué enunciarlas delimitadas. Eso no quiere decir que en algún momento tú puedas utilizar un verbo de actividad y delimitarlo con otros adjuntos en la oración. ¿Entendés? María, lo que me dijo. Sí, porque leyendo ahora realizaciones o efectuaciones, ese complemento que lleva el verbo, el significado parece más delimitado que la actividad. Porque comer un platillo me da la sensación de que es comer, no genérico comer, sino comer algo especial, o construir un dique no se construye todos los días, o leer el diario estoy delimitando. Me parece que es como tú estabas diciendo, que ahí hay complementos que me ayudan a identificar si es solo una actividad o si es una realización, haciendo esa diferencia, o si está delimitado o no. O yo pensaba también, perdón, en el caso de actividad de manejar un auto, cuando lo planteó Mariana, lo veía como ella lo estaba diciendo, ¿no? Pero ahora se me ocurre que con la explicación de Carmen, cuando dijo manejar un auto, me imagino más como si alguien te preguntara, ¿vos manejás un auto? Como si tenés libreta de conducir. Claro. Sí, yo manejo. Y ¿no? si yo digo manejo un Mercedes, yo lo pondría en delimitado, ¿no? Porque debe ser una única vez en la vida que lo maneje. No sé. Hasta la avenida tanto. Escuchá, vos ahí lo vas a delimitar con, digo, aquel sábado manejé finalmente. Si yo lo digo, manejé hasta la avenida tanto, ahí es diferente. Ahí yo no lo estoy diciendo como una actividad. No. Claro. Inclusive lo estás diciendo como un logro. Es decir, claro. todo depende, digamos, al verbo en infinitivo con ese complemento supone una efectuación o supone una actividad o supone un logro, pero todo depende. Es decir, esto les muestra, y estas dudas que están planteando ustedes, son las dudas necesarias para poder entender por dónde va esta clasificación. No es una clasificación que esté completamente cerrada en sí misma. Claro. Esta clasificación va a ser como la bolsa donde nosotros podamos llegar a incluir un verbo que tiene determinadas características léxicas, pero que junto con determinados complementos va a manifestarse determinado aspecto configuracional que no es el aspecto léxico puro y duro y simple del verbo en sí mismo. Se van a sumar, como en una fórmula matemática, se van a sumar y van a obtenerse distintos resultados. Por eso es importante, y por eso hice este cuadro, porque de alguna manera yo puedo encontrarme con un verbo que suponga que esté dentro de una realización o una efectuación como el verbo comer, pero es una actividad. Si yo digo yo todos los días me como una manzana, entonces ahí el verbo comer ya no va a ser simplemente no va a tener una delimitación precisa, sino que va a implicar un hábito, ¿verdad? Que hago todos los días. Entonces, si digo finalmente se comió todo el plato, bueno, ahí voy a tener un logro. Porque no lo comía habitualmente. No comía todo y ahora come todo. Entonces es un logro. Es decir,
todo, es decir, es una clasificación que no es, no está fosilizada, no está congelada en el tiempo. ¿Ah? Y además pensaba que el verbo comer, Carmen, también tiene mucho uso metafórico también, que puede generar variabilidades en la consideración también, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, lo que sí van a tener ustedes con este tema es un montón de dudas. Pero esas dudas son válidas, porque salvo verbos como de estado, ¿verdad? Como creer, merecer, saber, ser alto, que son estados, que son clarísimos, son verbos de percepción, o verbos de percepción intelectual o de percepción afectiva o emocional, que son estados. Todos los demás, el otro grupo, que es el grupo de actividades, realizaciones y efectuaciones, puede tener corrimientos hacia un lado o hacia otro según el tipo de modificadores que tengan. ¿Ah? Fíjense lo que dice la nueva gramática. Yo acá lo que hice fue copiar lo que dice en un párrafo. Como se ve, los predicados del tipo 1, 2 y 4, es decir, actividades, realizaciones y estados, poseen duración. ¿Ven? Están acá, ¿verdad? Lo que no posee duración es alcanzar la cima o perder las llaves, porque perdí las llaves. En un contexto como ese, ¿verdad? No es duración, es una consecución. Me traje tanto que perdí las llaves. Entonces, poseen duración los anteriores. Es un rasgo léxico que se distingue de la imperfectividad, rasgo propio del aspecto morfológico. Es decir, que es importante distinguir, por un lado, la duración que aporta el aspecto morfológico aba o ia, del aspecto léxico que suponen estos verbos que implican una duración en esa actividad o en ese estado. ¿Ah? Por eso yo les decía, cuando el verbo sacar, que es un verbo realizativo, a ese verbo se le suma el aspecto imperfectivo aba, implica, ya estamos cambiándonos hacia un hecho habitual y no un hecho puntual y delimitado. ¿Se entiende? Sí. O sea, acá se están diferenciando los dos aspectos. El aspecto morfológico supone una duración, pero estos verbos, estos anteriores, actividades, realizaciones y estados, suponen duración. ¿Ah? En su lexema. La duración, dice la gramática, caracteriza aquellas situaciones que están sujetas a un desarrollo en el tiempo o que simplemente ocupan el tiempo. Es decir, en esa línea temporal se supone un desarrollo en el tiempo o suponen ocupar el tiempo. Es importante esta distinción, ocupan. Es decir, el hecho en sí mismo no es un hecho que suponga un desarrollo en el tiempo, pero sí ocupa el tiempo. Es decir, lo mantiene activo, mantiene activa ese concepto de temporalidad. Sonreír, por ejemplo, es un verbo que ocupa el tiempo, ¿verdad? Pero nevar implica un desarrollo en el tiempo. ¿Ah? Ahora, yo puedo sonreír en un instante o puedo mantener la sonrisa durante determinado tiempo, y entonces tendré que decir, para eso está sonriendo y no sonríe. Si yo digo sonríe cada vez que me ve, entonces ese verbo sonreír ocupa el tiempo en un instante. Pero si yo digo está sonriendo, supone un desarrollo.
Eso es lo que van a aportar determinadas perífrasis, van a ayudar a que el aspecto se convierta en algo real, se realice, se realice de otra manera un poco más específica a lo que puede ocurrir con un verbo que no esté conjugado de forma perifrástica. No es lo mismo decir nieva que decir está nevando. Si bien el verbo nevar implica una actividad que supone un desarrollo en el tiempo, si yo digo está nevando, la duración es mucho mayor, ¿verdad? Recitar un poema implica una ocupación del tiempo, ¿verdad? Y es un verbo de realización. Y estar enfermo implica también una ocupación o un estado o un desarrollo, porque si yo estoy enfermo supone una extensión en el tiempo, ¿verdad? En cambio, dice la gramática, no poseen duración los predicados del tipo que designan eventos puntuales, son los logros, moverse o ganar la carrera. Es decir, ahí no hay duración. Es decir, acá lo que yo tengo es, en un verbo como caerse, lo que yo tengo es esto. Yo tengo la línea de tiempo y después tengo ahí. Yo venía caminando y me caí. Caerse implica esto. O venía corriendo y gané la carrera. Y implica un evento puntual. En cambio, en recitar un poema supone una duración, estar enfermo lo mismo, y los límites son imprecisos. ¿Estamos? Nos quedamos por acá porque ya llegó la hora, pero escuchen, yo